Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bienvenidos a este podcast número 4. Me parece muy importante hacer un freno acá. Bueno, bienvenidos de vuelta. Sé que tenía mucho tiempo sin subirle contenido por acá, pero acá estoy porque creo que tengo una gran urgencia ya después de haber pasado varios meses en los que vengo trabajando muy cercano con personas. Entonces obviamente tengo la posibilidad de ver la mente humana, el corazón humano y todo este proceso de manifestación desde un lugar de mayor madurez. Y me pareció muy importante poder frenar acá para aclarar ciertos conceptos que nos van a permitir, si lo entendemos, vivir todo esto de la manifestación del crecimiento personal, del autoconcepto y merecimiento de una forma más específica, y obviamente eso nos permita dar muchos más frutos o frutos más certeros, que es lo que todos queremos, que se haga visible aquí en nuestra TGD todo aquello que hemos creído que nos merecemos. Arranqué compartiéndoles un versículo de Ezequiel donde se habla de engañoso es el corazón del hombre, y lo quería traer a colación porque para mí es muy importante que podamos entender que nosotros como hombres tenemos literalmente un corazón, que ese corazón es el que está corrupto. Y cuando hablo corrupto, a veces utilizo estos términos porque obviamente yo vengo de crianza cristiana evangélica y se me hace muy común que esto es muy importante también que lo entiendan. Cada quien, por eso es que Pablo en la Biblia dice que en parte vemos, en parte profetizamos. Tú vas a recibir una información que no tengo la menor duda que viene del cielo, pero en el momento de diagramarla o de traerla acá o de bajarla a la tierra, vas a utilizar los recursos y la información cognitiva que tengas para poder expresarla, ¿sí? Por eso es que para mí es terriblemente injusto y a veces está muy poco entendido cuando vemos que si el budista habla con términos de Buda, o sea, cada quien en su cultura recibió la información y la revelación del cielo de la manera en la que su cultura la podía transmitir, ¿sí? Y de eso se trata, en parte ver y en parte profetizar. A mí se me hace muy fácil utilizar términos coloquiales cristianos, evangélicos o católicos, porque obviamente yo vengo de una crianza de este tipo. Yo nací en el evangelio literalmente, pero entonces siempre me veo en la obligación de aclararles para que estos términos que yo utilizo los utilizo porque se me es familiar y no porque tienen esa impronta religiosa, ¿sí? Entonces quiero que tengan en cuenta algo. Nosotros literalmente hasta que descubrimos esto de la manifestación, de poder vivir de una forma mejor, de cambiar nuestros sistemas de creencia, tenemos sistemas de creencia que están apegados literalmente a la cotidianidad de un corazón corrupto, que un corazón que, pues se los pongo de esta forma, de un corazón que no valora las cosas como el cielo las valora, ¿me entiendes? Una valoración muy humana, muy social, y en este caso de esta forma hemos ido nosotros creando nuestra existencia basado en la forma, por ejemplo, en la forma en la que nuestros padres amaron. Y por eso es que cuando ustedes ven el caminar de Jesús, Jesús estaba trayendo el nuevo lineamiento de lo que sería vivir en el cielo, o sea, de vivir con tu yo elevado, de vivir desde una conciencia mayor, ¿sí? Es por eso tan importante escudriñar el camino de Jesús, porque Jesús venía a traer lo que era el lineamiento de lo que era vivir. Por eso es que Jesús, con respecto a la ley, bueno, la ley, mira, son dos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí hay una gran profundidad y gran revelación, porque Jesús, como estaba haciendo el establecimiento de lo que iba a ser las reglas con las que nosotros íbamos a basar nuestras vidas para vivir más tranquilo, entonces quiero que entienda la responsabilidad que involucra cada palabra que él escribió. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué hay tantas denominaciones y tanta gente y esto y para allá y todo el mundo especulando? Porque hemos tratado de comprender la Biblia, que está escrito con una conciencia santa, y cuando hablo santo no estoy hablando de algo apartado o algo inmaculado, sino que estoy hablando de una conciencia que no conocemos, literalmente, y está tratado de ser interpretado por este corazón corrupto que habla Ezequiel.
Y por eso es que hay tanta gente hablando de estas cosas sin poner un freno a comprender que necesito una conciencia mayor para poder comprender lo que estaba pasando ahí. Porque por eso es que Jesús dice que cuando Él comienza su ministerio, Él comienza hablando sobre un versículo donde dice que todo lo que se escribió de mí en la ley, los salmos y los profetas se ha cumplido. Sí, o sea que Él era el cumplimiento de todo eso. O sea que la Biblia literalmente de Génesis hasta Apocalipsis habla de Él y del cumplimiento de Él, ¿sí? Entonces es muy importante que comprendamos esto, que nosotros como ser humano nacemos bajo estigmas que están basados en lo que la sociedad dice y obviamente repercute muy directamente en nuestra crianza, en lo que nuestros criadores creyeron, porque ellos son nuestros primeros dioses. Y por eso es que luego Jesús viene y dice: el que no dejara padre ni madre no podrá entrar al reino de Dios. Y por eso es que luego va y se le acerca a Nicodemo, y es aquí donde me parece muy importante hablar de esto, y es desde aquí donde quiero agarrarme. Jesús tiene una conversación con Nicodemo, que es un rabino, uno de los primeros puestos de la sinagoga, y dice que él va de noche a hablarlo. No es poca cosa ir de noche, porque iba obviamente en situación iba escondido a hablar con él. Entonces él le dice: mira, sé que vienes de Dios, pero quiero saber por qué yo, con todo este conocimiento que tengo de Dios, soy un gran estudiante de la ley, de hecho enseño al pueblo, a los judíos sobre esto, ¿por qué no puedo hacer yo las cosas que tú haces? Ese fue el planteo. Solamente que tú lo lees en la Biblia y no se entiende el planteo que él hace con relación a la respuesta, porque pareciera como que Jesús lo ninguneara, que se dice acá en Argentina. Pero no es que lo ningunea, es que le está respondiendo con relación a la dinámica y no al discurso. Ustedes se van a dar cuenta, Dios, esto me implica irme siempre por las ramas, Señor. Pero ustedes se van a dar cuenta que Jesús siempre estaba viendo la dinámica con la que la persona venía y no con el discurso directamente. Y es por eso que él literalmente iba al eje, ¿me entiendes? Y ahí se me cumple mucho lo del versículo con el que comencé, que escudriña hasta lo más profundo del corazón. Jesús siempre estaba escudriñando lo más profundo. Por eso es que tú ves que siempre él terminaba con: tu fe te ha salvado, porque él iba directamente a ese eje, a la fe. Entonces lo mismo pasó en esta situación. Obviamente pareciera que la respuesta no iba en consonante con la pregunta, pero porque Jesús estaba viendo la dinámica que estaba detrás de ese discurso. Él literalmente, Nicodemo le estaba preguntando: ¿por qué tú tienes poder y yo no, sabiendo que yo me he estudiado millones de veces? ¿Sí? Entonces, y Jesús le dice que tienes que nacer de nuevo. Y aquí es donde me quiero frenar, para que podamos entender, ¿sí? Cuando a ti te caiga la ficha sobre esta revelación, vas a poder vivir tus procesos de una forma más tranquila, de una forma más en paz, porque sabes perfectamente de dónde viene, ¿sí? Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y él obviamente en su mente lógica: ¿pero cómo que nazco de nuevo? ¿Sí? Para nacer del agua y para poder entrar al reino de los cielos, vas a tener que nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? Entonces, quiero que puedas tener en cuenta a partir de esta revelación lo siguiente, ¿sí? Todo lo que implica nuestros procesos de cambio, todo lo que implica poder estar en un mejor estado, va a tener que siempre estar basado en construir una nueva persona, en nacer de nuevo. Y hay algo en lo que he visto estas dinámicas en todo este tiempo en el que estoy trabajando con relación a muchas consultas en mis redes sociales y trabajando muy cercano con las chicas con las que trabajo en membresía y One by One. Y es que tenemos una conciencia que nos implica siempre cambiarnos a nosotros de alguna forma, como repararnos, ¿sí? Y necesito que hoy te pueda caer la ficha y que puedas entrar en el entendimiento y meditar en esto. No puedes reparar algo que por años se ha sostenido, ¿sí? Y es por eso que es importante que puedas comprender y comenzar a separarte de alguna forma de lo que sos hoy y de lo que vas a comenzar a construir a partir de hoy. Porque si tú no comienzas a hacer una separación sobre esto, se vuelve literalmente muy engorroso tratar de cambiarte, ¿me entiendes? Ahora quiero que entiendas esto: todo lo que respecta a la vida que no te gusta es un estado de conciencia. Y por eso es que desde ese estado de conciencia vas a entender que lo que manifiesta en sí es el estado de conciencia.
Cuando tú estás parado en un estado de conciencia, ese estado de conciencia va a generar realidades basado en ese lugar donde estás. Y tiene que ver con contacto con personas, con la forma en la que te relacionas, con la forma en la que ves la economía, con la forma en la que ves la salud. Es la forma de ver tu vida. Y por eso es que vas a comprender muchas veces que vienes haciendo meditación, vienes haciendo la rutina que te va a salvar la vida, vienes viendo muchos frutos. Y de pronto hubo algo donde caíste. Sí, de pronto, con relación a persona específica, que es una de las cosas que más se pregunta, más consulta y más estamos trabajando todos. Listo. Estás con un tema de persona específica. Vienes muy bien, contacto cero, no sé qué, no lo veo, no sé qué, me siento muy bien conmigo, estoy trabajando, estoy dando fruto, me siento más tranquila, tengo el sistema nervioso regulado, estoy de este lado, estoy de este otro, estoy viendo muchas formas, estoy viendo que recuperé mi poder, recuperé a través de mi amor propio, sané mi niña interior, listo. Estoy viendo un montón de frutos y eso tiene que ver con que te elevaste en conciencia, y al estar elevado en conciencia estás pudiendo ver la vida desde otra realidad, desde otra conciencia, desde otro lugar. Ya no te cuesta perdonar, ya ves la relación con tu padre y tu madre de otra forma, ya no caes tan fácil en situaciones y tú crees que es que listo, sané, y literalmente lo que hiciste es que estás literalmente creando una persona nueva. Estás en tu otro yo, estás en tu nuevo yo, y en tu nuevo yo, como está elevado en conciencia, no tiene que pelear ni lidiar con toda la concepción de lo que en su momento le crearon sus dioses primero, que fueron mamá y papá, la forma como ellos vivían el amor. Me acerco un poco al micrófono, disculpen. Entonces, no tienes que lidiar con todas esas concepciones mentales, porque estás en tu nuevo yo, estás creando un nuevo ser. Y que obviamente esto lo involucra mucho la rutina que te salva la vida, que solamente me puedes entender si has tenido encuentros de one by one conmigo o membresía, pero bueno, es algo que también en TikTok lo hablo mucho. Y llega un momento que obviamente estás ahí y se te hace muy fácil, pero es porque estás en esa conciencia. Entonces de pronto llega un momento en que una de esas grandes cosas con la que estabas luchando en tu yo pasado se te enfrenta, se te para enfrente, y eso de cierta forma un día, como es algo que todavía está muy conectado ahí, que tiene muchas raíces todavía, te conectó con tu yo sin darte cuenta, porque como no lo estás viviendo de esta forma en el que estoy construyendo un nuevo ser y tengo mi ser que también está construido, y hay dos personas ahí, y Pablo lo habla mucho, lo habla en el libro de Romanos. Si ustedes leen el libro de Romanos, el Romano dice, lo que no quiero eso hago, y habla de esa lucha entre como que hay dos yo internamente, y tienes que comprender que literalmente eso es así, solamente que ha tenido mucho más poder tu viejo yo por el tiempo en el que lo has sostenido, por el tiempo en el que has vivido. Si tienes 25 años, son 25 años con una misma forma de pensar y una misma rutina de vida basado en sistemas de creencia que no te han llevado a vivir la plenitud que mereces, ¿sí? Entonces un día caes en esa rutina que de pronto es, incluso si tú me pasa, por ejemplo, a mí, yo los fines de semana, si tengo algún encuentro donde implica tomar alcohol, es muy común que al otro día yo amanezca con pensamientos de mi yo pasado, pero como sé de dónde viene, sé que no le tengo que dar el potencial emocional que es seguir con la ruleta. Estoy en mi yo del pasado, no voy a caer en esto porque sé de dónde viene. Entonces me permito ser un poco más neutral, ¿sí? Pero te pasa que de pronto conectaste con tu persona específica que no era, y por ejemplo, se los hablo en mi caso personal. Yo venía con un ritmo, una rutina, tal y qué sé yo, manifestación, apareció mi persona específica después de mucho. Aparece. Hablamos 2 días, potencial emocional, semanas, aparecen situaciones basadas en él, que no lo voy a poner por acá porque no quiero que quede grabado esto para el resto de mis días. Aparece una situación, listo, me apegué a esa situación. Esa situación hizo que aparecieran personas, que se moviera mi economía, que se movieran mis relaciones interpersonales, un montón de situaciones, un montón. Y sabía perfectamente de dónde estaba viniendo. Tengo que abrazarlo con paz, porque si sé que eso viene de mi yo del pasado, ese yo del pasado también merece honra y merece respeto al proceso sin ser tan violento. ¿Me entiendes? O sea, y lo hablaba con las chicas de la membresía, chicas, todo esto que se está presentando viene a raíz de una sola situación, que me salí de mi eje, de mi yo futuro, teniendo contacto y no siendo de pronto inteligente. ¿Por qué? Porque estamos para aprender continuamente. Hoy a mí me pasa esta situación, y esta situación a mí me permite compartirlas con todos ustedes para que aprendan y estén atentos a cómo se mueve nuestra vida y nuestro ser con relación a lo que queremos ser y a lo que estamos manifestando.
¿sí? Entonces obviamente sabía perfectamente dónde estaba viniendo y dije, voy a darle con paz porque sé que esto viene de acá y vamos a irlo apagando de a poco, sin ningún problema. Pero porque tengo la conciencia de saber que esto es fruto de mi yo del pasado. ¿Me entiendes? Y así, cuando puedes reconocer de dónde viene la raíz, puedes atacar directamente la raíz. Pero no te olvides que atacar la raíz siempre es un acto de amor, es un acto de compasión. ¿Me entiendes? No es un acto que me implique violento y me implique crisis. Porque recuérdate que la existencia de las cosas, yo le doy existencia a las cosas de dos formas. Cuando estoy en la emoción de no quiero y negarlo y decir que no existe y que esto está mal y cuando estoy parado incluso viviéndola. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo dos formas de darle existencia, negándola y no negándola. Pero cuando no la niego y cuando no le doy la emoción, eso va a tener la tendencia a desaparecer. Pero la existencia y la no existencia va a estar erradicada en lo que sí existe. Para yo decir que mi viejo yo no existe, lo digo de esta forma para que lo puedan entender. Para yo poder determinar que lo que no existe de mi viejo yo tengo que vivir lo que sí existe, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? De pronto, si tú estás viviendo situaciones, venías a plenitud, venías muy bien, dando fruto, esto que lo otro, tuviste una situación con persona específica, sufriste una situación de crisis con relación al dinero que a veces pasa, sufriste una situación, estás en tus días, de pronto estás en tu ciclo menstrual, es muy común que el ciclo menstrual te conecte con tu viejo yo. Y eso va a traer una serie de cosas, de movimientos en tu 3D que te van a llevar a conectarte con tu viejo yo. Mantenete atenta en ese tiempo cuando te enfermas. Me pasa a mí, yo me enfermo y es mi viejo yo actuando. Porque no te olvides que la enfermedad en tu nuevo yo no existe, ¿eh? Esto quiero que lo tengas muy en cuenta. Todo lo que respecta a tu viejo yo, hay enfermedad, hay problemas de salud, ¿sí? Y por eso es que cuando estás en un estado de conciencia, incluso si tienes un estado de salud crónico, desde tu estado de conciencia lo vas a poder trabajar con mucha mejor para que vaya desapareciendo incluso de tu cuerpo. Porque en el estado de conciencia hay un nivel de plenitud que no te hace sentir el dolor de la misma forma como cuando, con la misma reactividad con la que estás en tu viejo yo. Entonces es muy importante que te mantengas en un estado de atención cuando te comienzas a sentir dinámicas que no te gusta sentir y que de cierta forma ya te estabas desacostumbrando porque ya venías sintiendo un nivel de plenitud. Pero quiero que sepas que esa falta de plenitud viene de que te conectaste con tu viejo yo y no lo estás sabiendo traducir y crees que de dónde viene y por qué me siento así y no quiero y esto. Frena, tranquila. La forma de poder apagarlo es dándole lugar a lo que sí existe en mi vida y es conectándome con ese yo. Por eso es que es ahí, que es muy importante, que vas a ver que vamos a tener la tendencia, que cuando nos conectamos mucho con mi viejo yo, vamos a tener la tendencia a desconectarnos de la rutina. Porque es la rutina que te salva la vida, la que te conecta con la vida. Y es desde la rutina donde vas a poder a implementar los recursos que te conectan con tu nuevo yo. Por eso es que es importante la rutina, porque en la rutina yo hago una conexión cognitiva, que es mi 3D, con mi nuevo yo, y desde la rutina yo estoy implementando algo que tiene que ver con un recurso de lo que hago diario con lo espiritual, que es la meditación. Y es ahí donde unifico el ser entre energía femenina y energía masculina. Por eso es que una rutina siempre es importante, que tenga meditación, pero que tenga algo de conexiones diarias, ya sea salir a caminar, salir a trotar, salir a hacer ejercicio, afirmaciones positivas, ¿me entiendes? Porque todo ese núcleo, buscate información en YouTube, ver y escuchar podcast de crecimiento personal, todo eso que te lleve a tener una rutina diferente, que era lo que te asociaba continuamente a tu viejo yo, y a partir de ahí tu mente va a entender el registro y te va a volver a conectar. Vas a tener que lidiar con el fastidio de que van a estar un poco las dos vidas en su momento por un parcito de semanas ahí, luchando las dos entre sensaciones del pasado y sensaciones del presente y del nuevo futuro. Vas a tener, es el precio. Pero se va a ir apagando tu viejo yo y vas a estar de vuelta conectada, incluso con mucha más potencia, porque eso es lo hermoso de esto, que el regalo, vieron que hay un versículo, un texto, una parábola del hijo que se va de la casa del padre y después vuelve, y dicen que el cielo hace una fiesta y el padre hace una fiesta para recibirlo. Eso pasa, cada vez que tú vuelves a ti, tu ser, tu yo elevado, el Dios mismo, hace una fiesta, porque tú volviste. ¿Me entiendes?
Entonces en ese momento vas a ver que el regresar te va a traer un potencial que ni te imaginas, y hacer la prueba de esto. Pero es muy importante que en este tiempo puedas separar, comprender. La base de tu crecimiento personal está basado en reconocer cuando estás en tu vieja vida y cuando estás en la nueva vida. Y cuando estás en tu vieja vida te das cuenta, y eso es un recurso que utilizas a tu favor, porque ya no tienes que estar ahí lidiando ni luchando con que por qué, de dónde viene esto. Estoy parado en mi vieja vida, y mi vieja vida tiene una forma de ver la economía, tiene una forma de ver el amor, es migajera, continuamente está ahí queriendo que la amen, le tiene pavor a cosas que antes no le tenía miedo. ¿Y por qué hoy de cierta forma estoy pensando de esta forma si hace 2 días atrás estaba feliz en plenitud? Claro, porque bajaste al estado de conciencia de tu vieja vida, y tu vieja vida ve la vida de esta forma. Y es ahí donde pones la oportunidad de decir, sé de dónde viene, estoy en mi vieja vida, voy ya a construir el canal para que esto no se siga reproduciendo en mi 3D. Y es ahí donde reconoces tu poder, y para eso, ser consciente de dónde estás parada, es reconocer los tiempos en los que estás. Una vez que comienzas a reconocer los tiempos en los que estás, listo. Porque ya te estás conociendo literalmente, pero no estás en el aborto de tu identidad, de querer. No te olvides esto, y lo vengo ya recalcando mucho tiempo. En Juan hay un versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Primeramente la defino. Cuando Jesús se refería a vida eterna, estaba hablando de lo difícil de describir. Nunca se refirió a un término del futuro. Siempre hablaba de la vida difícil de describir. ¿Y qué es la vida difícil de describir? Esto, que Cris, ¿cómo es posible que pasé a mi vieja vida y comencé otra vez con problemas económicos? Me sostuve en mi nueva vida y es como que eso nunca pasó, y de cierta forma magia pura. Eso es, ¿me entiendes? Eso es lo difícil de describir, ¿sí? Pero quiero que te pares en este fundamento. De tal manera amó Dios al mundo, y tú como Dios de tu realidad tienes que amar al mundo. Y amar al mundo es amar esa parte de ti que es migajera, que es esto, que es lo otro, que vive la vida desde una impresión y desde un estado de conciencia bajo. Tienes que amar cuando estás en esas partes también, porque desde ese lugar te va a ser mucho más fácil elevarte en conciencia y entender que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí es donde cobra sentido. Cuando le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y luego está ese versículo que dice, las cosas viejas pasaron. El que está en Cristo, esto es impresionante, esto es hermoso. No tengo exactamente la cita bíblica, voy a ver si me da tiempo de buscarla por acá por mi celular. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Qué tremendo eso, cuando lo entiendes, cuando lo comprendes y cuando lo haces vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Cuando estás creando el nuevo ser, Jesús lo dijo, para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y es necesario que nazcas de nuevo, que críes a ese niño, que críes a ese bebé, como piensa. Entonces ahí te conviertes en esa madre, en esa padre, en ese hermano al que tanto le estás demandando. Las cosas viejas pasaron. Yo soy esa madre, yo soy ese padre, yo soy la luna, yo soy el sol, yo soy la existencia de ese ser que estoy creando nuevo. Y voy a comenzar a introducirles estas herramientas. Y es ahí donde tu vida comienza a tener propósito. Cuando te basas en criar a ese niño que sos vos mismo. Cuando lo abrazas, lo limpias. ¿Sí? Entonces yo solamente hoy me queda invitarte a que puedas comprender que estamos en la construcción de un nuevo ser. No estamos reparando nada. Deja de verte como una persona que está tratando de cambiar. Suficiente con eso. Si hoy estás tratando de cambiar, quiero que sepas que estás en literalmente un estado de conciencia incorrecto. Cuando estoy luchando por tratar de ser algo, lo estás haciendo desde un estado de conciencia incorrecto. Asegúrate de estar en un estado de conciencia correcto para que puedas literalmente crear una nueva vida sin que esto implique un gran esfuerzo. Todo lo que en este momento estás tratando de crear, lo estás haciendo desde un estado de conciencia incorrecto y no lo estás entendiendo por eso. ¿Me entiendes? Porque también lo vas a comprender quiero que leas ese versículo de la conversación con Nicodemo, para que entiendas cómo es el fluir del reino de los cielos y lo vas a comprender ahí. ¿Me entiendes?
porque cada quien hablamos de lo que sabemos. O sea, eso es impresionante en la conversación con Nicodemo. Luego busquen el versículo bíblico, está por ahí por el 10, que le dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les digo las celestiales? Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque ahí vas a entender. Si hay cosas con relación a todo esto que no puedes entender, no lo estás pudiendo entender porque no estás parada en el estado de conciencia que se necesita para poder comprenderlo. Cris, ¿y cómo me elevo en conciencia? La única forma en la que yo conozco de poder elevarme en conciencia y de que esto no sea un trabajo es haciendo meditación. No hay otra forma. Porque a través de la meditación, ¿qué es lo que hace la meditación? Calla la voz de tu mente. Calla la voz de esa mente racional. Porque aquí lo que Jesús le estaba diciendo, y es lo que le pasa a las millones de personas que están en congregaciones, en sistemas congregacionales y tratando de entender todo esto, es que, porque ahí Nicodemo le dice, pero Jesús le dice, ¿cómo si eres un maestro de la Biblia no entiendes esto que te estoy hablando? Y ahí es donde le responde eso, porque yo solamente hablo de las cosas del cielo. Y tú solamente, aunque estás leyendo la Biblia, aunque estás en las Escrituras, lo estás haciendo de las cosas desde la tierra. Entonces, asegúrate de estar en el lugar de conciencia correcto. Asegúrate de hacer una rutina de meditación que pueda callar la voz de tu mente, y automáticamente en ese silencio de la mente se conecta con el corazón, y el corazón tiene toda la revelación de la verdad y del amor. Es ahí, cuando ellos dos se unifican, se conectan con esa parte celestial, y vas a comenzar a entender sin necesidad de tener que hacer muchísimas cosas para poder entenderla. Eso es lo que yo quiero que comprenda. Vas a comenzar a entender las cosas, pero como que un día te cayó la ficha. Y eso es en automático, eso no es tratando de comprender. Siempre digo, está Grecia, el espíritu griego, que es el espíritu educativo, esto que tuviste que pasar de nivel. Siempre estamos buscando como esas respuestas, ¿sí? Siempre estamos tratando de buscar esas respuestas como nos los enseñaron en primaria, en secundaria, y no es de esa forma. La respuesta simplemente te llega un día. Vos solamente asegúrate de estar en el nivel de conciencia adecuado, y eso solamente te lo da una linda rutina de meditación. Así que esa es mi invitación. Cuando estás tratando de cambiar cosas y luchando ahí, y qué pasa, y luego vienen ese ataque en la 3D que no sabes ni de dónde vienen, y estaba bien, Cris, y ahora estoy otra vez de vuelta mal. Tranquila, solamente se trata de volver al lugar donde te elevas en conciencia, y ya tú vas a ver que eso se comienza a apagar. Es cuestión de días y de estar atenta. Observa esto, ponelo en práctica y mira la magia. Y espero que me lo hagas saber por acá, por este videito de YouTube, o me lo hagas saber por algún momento en TikTok, o me escribas en Instagram para saber, Cris, lo puse en funcionamiento y me sirvió. Igualito acompañado de esto va a haber una meditación que les voy a subir sobre mi nuevo yo, mi nuevo nacimiento, que les va a ayudar mucho a complementar con esto que les estoy compartiendo. Sí, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la vida que soñaste.